que hagan ambas partes, pero lo hacen en días distintos. ¿Cómo quedan los lapsos para la formalización? Eso crea una situación porque recordemos que el lapso es uno solo para ambas partes. Entonces, ¿qué pasaría si hay dos partes y una lo hace primero y otra lo hace después? De tal manera que nos encontraremos con una situación que ocurriría dentro de una misma fase procesal, estarían corriendo dos lapsos. Y con el principio de la comunidad de los lapsos, que está creo que en el artículo 204 del Código de Procedimiento Civil. ¿Cómo quedaría? De tal manera que nos encontramos con una situación que verdaderamente deja más laguna, más angustia, más dudas, más preguntas que soluciones. Y las soluciones que encontramos no son satisfactorias, porque se divorcian realmente de lo que entendemos por conformidad jurídica, por conformidad con el Estado de Derecho. Creo que he agotado el tiempo. Sí. Ramón, tú dirás. Pedro, excelente, excelente. Te pasaste unos minutos, pero nos sentimos por lo interesante de tus comentarios. Creo que cuando empiecen las preguntas y respuestas volveremos. Yo haré un breve resumen de los principios que mencionaste en un lapso muy breve, pero es importantísimo para cuando vayamos a las preguntas y respuestas que tengamos en cuenta los principios que tú manejaste, porque yo soy de los que cree que estas cosas, los principios siempre nos pueden orientar muchísimo, y cuando se violan los principios, casi siempre se genera una violación del derecho a la defensa. Muchísimas gracias por tu exposición, Pedro, y ahora le toca a Luis Melo, que también le recuerdo a Luis que tiene 10 minutos para exponer su punto de vista, y que sepa que después vienen las preguntas y respuestas y podrá volver sobre algún aspecto que considere que el tiempo no le permitió abarcar. Adelante, Luis, tienes la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludos a todos los que acompañan en esta exposición y a los que están presentes, y muchas gracias a las instituciones que nos invitaron a participar en esta conferencia. Aprovechando que ya entre Ramón y el doctor Rondón ya han hecho una serie de introducciones importantes, yo quiero referirme a algunos otros aspectos que no están mencionados todavía, pero son las cosas que yo observo dentro de la sentencia. El primero de ellos es una contradicción en los argumentos, porque ellos comienzan por explicar lo exagerado que es el plazo, que es un plazo excesivo, que produce retardos y todo lo que está al inicio de su argumentación. Y la solución que uno esperaría luego de una argumentación de esa naturaleza es decir, bueno, yo había decidido ahora que el plazo tenga solamente 20 días, por ejemplo. Pero la respuesta es una muy particular, que justamente esa, como ha explicado muy bien el Ramón y el doctor Rondón, una desfiguración de la institución de la preclusión para hacer esa conclusión muy particular de que cuando la persona presenta el escrito de formalización, el lapso concluye. Y esto para mí es una contradicción, porque la solución que encuentran tiene un problema, porque si antes han dicho que el lapso es excesivamente largo porque tiene 40, pues son 40 días, la persona que tiene el derecho a formalizar puede esperar por los 40 días o formalizar el día 38, y el mal que ellos dicen quieren evitar se produciría de todas maneras. De modo que es tan contradictorio, además no solamente las razones, sino la propia solución que están ofreciendo, porque atenta contra lo que ellos mismos dicen que quieren proteger. Porque, como repito, los formalizantes bastaría con ponerse de acuerdo para tomar esta decisión. Es decir, bueno, la presento el día 38 para darme tiempo a hacer un estudio más cuidadoso y evitar pues que me quede pendiente alguna posibilidad de denuncia. Pero también quiero entrar en algo que me parece muy importante, que es algo que no se toma en cuenta y que yo creo que es necesario, porque cuando cuando la Constitución en el artículo 257 habla de la brevedad de los lapsos, esto tiene que entenderse perfectamente vinculado a lo que dice el numeral 3 del artículo 49
donde los recuerdos dicen que las partes tienen el derecho a ser oídos dentro de un plazo razonable determinado legalmente, que como muy bien apuntó el doctor Serpa en el chat, la Constitución actual tiene una coma que faltó en la primera vez que se publicó la Constitución, que creaba una confusión porque se pensaban que eran los jueces los que determinaban legalmente el plazo. Con la coma se resolvió el problema y, por supuesto, entonces sabemos que eso está determinado en la ley. Pero a mí me parece importante destacar que la voz razonable entre sus acepciones tiene una que es la que conviene usar o es la que uno debe usar para entender qué es lo que quiere proteger respecto al derecho de defensa el artículo 49. Y esta es la que dice que la razonabilidad está basada en la conveniencia. Y al entender que está basada en la conveniencia, vamos a entender también que a lo que se refiere es a la conveniencia de que ese plazo que ha sido concedido sea apropiado, sea suficiente para la realización de la actividad procesal que las partes tienen que ejecutar en ese plazo que la ley les ha concedido. De modo que si la sentencia hubiera tenido algún sentido, una de las cosas que para mí debió haber considerado era examinar la razonabilidad desde la perspectiva que estoy apuntando del plazo concedido y pensar si para elaborar un recurso de casación los 40 días son necesarios o no son necesarios. Porque cuando se estimó o se estableció que son 40 días para formalizar, eso atiende a la complejidad del recurso, a la necesidad de que el recurso se haga dentro de una determinada precisión, que además las partes tengan oportunidad de hacer un estudio conveniente y apropiado de la manera en que van a presentar su recurso de casación. Citaba Ramón el ejemplo con el doctor Osvaldo Lafé, que iba presentando en algunas ocasiones 2 o 3 escritos de formalización, precisamente que iban digamos, aumentando en intensidad de acuerdo a las denuncias que él estaba incorporando en esos nuevos escritos. Y ese derecho, y pensar que el derecho de defensa está configurado de esa manera, en conjunto con las normas que el Código de Procedimiento Civil que deben ser tomadas en cuenta, hace de la sentencia algo que atenta contra el derecho de defensa y contra los principios que la Constitución desarrolla respecto al derecho de defensa. Es absurdo pensar que la solución para que un plazo no sea excesivo en beneficio de la brevedad del proceso venga acompañado de cercenar el derecho de defensa de la parte para quien ese plazo ha sido creado. Hay un principio precisamente en el Código de Procedimiento Civil que está en el 204 que dice que en general los plazos se entienden concedidos a las dos partes, salvo que la naturaleza del acto o la ley determinen que ese plazo pertenece a una de las partes en particular. El caso de la formalización es precisamente uno de esos casos donde el plazo que está concedido para una parte en particular, para la parte que quiere corregir el agravio que le produce la sentencia. Y es una parte que tiene el derecho a disponer del plazo de manera integral para que pueda hacer el estudio, para que pueda hacer el análisis que le corresponda hacer para presentar el mejor escrito de formalización. Por cierto que esto está hecho además en una sentencia que primero declara que las formalizaciones presentadas no cumplieron con la técnica y las desecha, lo cual también hace una pregunta, que genera una pregunta, porque cuando la Sala de Casación declara perecido el recurso por falta de técnica o porque no se ha presentado, pierde su jurisdicción y no podría hacer ninguna otra declaración luego de haber declarado perecido el recurso, porque al hacerlo así está diciendo que no tiene ningún asunto sobre lo que resolver y por lo tanto desecha el expediente y todas las cosas quedan exactamente igual. Entonces, no tiene ningún sentido que la Sala de Casación Civil, después de hacer una declaración de esa naturaleza, pase sin embargo a hacer
este estudio de la preclusión para llegar a las conclusiones sobre las cuales, como han señalado quienes me preceden, el Ramón Escobar y el doctor Rondón, hay muchas cosas sobre las cuales preguntarse. Entonces, mi observación pues atiende fundamentalmente a lo que comenté respecto a la interpretación de la Constitución, que creo que es algo que es fundamental para entender qué debe hacer o cómo debe ser interpretado el derecho de defensa. Y el derecho de defensa pasa por la conveniencia de los actos para la realización de las actividades de las partes. Y eso es algo que tiene que preservarse para garantizar que efectivamente la parte ha tenido la oportunidad efectivamente de presentar lo que quiere decir contra expresar sus razones para atacar la sentencia. Lo cual, por cierto, atiende también a otro principio constitucional, o en este caso a un derecho constitucional fundamental, que es la tutela judicial, a la que tenemos derecho a acceder. Y la tutela judicial pasa porque el juez haya tenido la oportunidad de recibir todo cuanto nosotros quisimos expresar respecto a nuestra petición, a lo que pretendemos, y que con la existencia de todas esas posibilidades o todo ese conocimiento, el juez pueda dictar la mejor decisión. Con esto he concluido. Muchas gracias. Bueno, Luis, muchas gracias. Te faltaron 55 segundos para consumir tu tiempo. Así que Humberto tiene 55 segundos más. Se los regalo. Sí. Si yo pudiera, si yo fuese periodista, ¿cómo podría resumir lo que acaba de decir Luis? La sala pierde jurisdicción cada vez que declara perecido el recurso de casación por falta de técnica. Muy agudo ese comentario, Luis. Bueno, ahora le corresponde la palabra a mi apreciado alumno. No sin antes, quiero aprovechar para saludar aquí a varias personas que se han incorporado. Estoy viendo a Adolfo Baica, José Tulio Salavarría, Daniel Saiber, estoy viendo a Ángel Serpa, a Francisco Mujica. Puede ser que se me escapen porque hay muchos galaxias aquí que no sé quiénes son, por supuesto no se identifican, Ildefonso y Phil, exalumno, Irma Lovera, la gran jurista que se ha caracterizado por laudos arbitrales extraordinarios y reconocidos, Juan Alberto Castro, mi compañero de universidad, mucha gente más aquí que conozco de la universidad y desde hace muchos años. Muchas gracias por estar aquí presente. Bueno, ahora le doy a Rafael Roversi, por supuesto, Raymond Horta, creo que Salvador Yanussi, el decano de la facultad, también está presente. Muchas gracias. Yulaima Hernández. Bueno, muchas gracias por estar aquí presente. Ahora le doy la palabra a Humberto Grisano, recordándole que tiene 10 minutos y se puede exceder por 55 segundos, que son los que le concedió Luis Meloa. Adelante, Humberto. Muchas gracias, Ramón, por tus palabras. Gracias al doctor Rondón y al doctor Melo por el preámbulo que han hecho a este tema. Por supuesto, a todos los grandes amigos que se encuentran conectados para que conversemos. Yo voy a hacer un poco un hincapié en algunos aspectos que me llaman poderosamente desde el punto de vista técnico-procesal de la sentencia y de lo que puede suceder, ¿no? Nosotros tenemos que tener claro que todo proceso es un conjunto reglado de actos que deben cumplirse en determinados momentos y acatando un orden que garantice su continuidad. Eso es clave. Todo acto resulta posible siempre y cuando no se ha superado la oportunidad en que debe ejecutarse otro acto anterior. Eso es un principio básico del derecho procesal. Así sucesivamente, es decir, una vez que una etapa se clausura, inexorablemente viene la siguiente, aunque se hayan omitido las actividades señaladas para esa ocasión. Eso está dicho por la doctrina tradicional procesal. Ahora bien, desde este punto de vista, debemos tener claro que el proceso es un sistema de ordenación del tiempo dentro del cual diferentes sujetos procesales cumplen o deben cumplir actividades requeridas por la propia ley. Estos son actos al final preparatorios
para la resolución de las pretensiones de las partes que se van a hacer a través de una sentencia. ¿Ok? Bien. La sentencia habla de ese obiter dictum, es decir, los magistrados se pusieron de acuerdo y decidieron asumir todos una interpretación del derecho o del principio de preclusión procesal. Eso, y dicen, sin duda, busca conciliar la seguridad jurídica, el debido proceso y la garantía de defensa en juicio con el principio de economía o celeridad procesal. Sobre todo vamos a hablar más adelante porque llama poderosamente la atención ciertos aspectos. La sentencia dice que parte de lo que ellos están tomando en cuenta es porque hay lapsos extensos en el Código Preconstitucional de 1986. Curiosamente, tenemos 20 años, 21 años, desde que la sentencia, desde que la Constitución de 1999 salió. Ha habido varios atisbos, pues, o varias intenciones de reformar el Código de Procedimiento. Pero que a esta altura todavía estemos hablando de un código de 1986, manejando principios del código de 1986 por parte de la Sala de Casación, obviamente nos lleva a considerar que la Sala hoy se ha dado cuenta que la formalización de 40 días calendarios consecutivos como la de impugnación de los 20 es una figura que carece de sentido, así como el término de distancia. Y hay un aspecto que dice la propia decisión, cuando ya la casación civil se ejerce totalmente de forma digital. Esto no es cierto. La casación no se ejerce totalmente de forma digital, porque la propia casación y esta misma sentencia reconoce que si el escrito que es enviado digitalmente no se consigna en físico, se tiene como no presentado. Es decir, que la propia casación le considera en esta misma decisión que los escritos enviados digitalmente no tienen ningún valor procesal si no son presentados posteriormente de manera física. Y eso nos dice a nosotros, nos lleva a varios aspectos prácticos. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tomando el ejemplo del día 5, yo envío el escrito digitalmente y la sala me dice, véngase el día, vamos a poner el día 10, tomando en cuenta de ese lapso, a consignar el escrito en manera física. Paralelamente le están notificando a la otra parte que presenté la formalización. Ahora bien, llegó el día 10 y no presenté el escrito. ¿Qué sucede con esa formalización que yo hice el día 5? Se tiene como no presentada, con lo cual supongo yo o entiendo que el lapso de los 40 días todavía sigue. ¿O es que acaso se considera bajo el principio de preclusión que como yo lo presenté el día 5 digitalmente y no lo presenté en físico, a mí se terminó el lapso de la formalización? Eso es grave desde todo punto de vista. Es grave desde todo punto de vista. Sobre todo cuando existe esta dualidad por parte de la casación, cuando ellos nunca he podido entender cómo se maneja el tema, o cómo consideran ellos que hay una digitalización total, cuando realmente aquí te obligan a presentar posteriormente un escrito de manera física. Son aspectos, digamos, a considerar. Extraña que la propia decisión dice que la Constitución en 1999 habló de simplificación y eficacia. Y hoy habla en su interpretación al 2021 de digitalización con seguridad procesal que se traduce en la moderna eficacia. Esto es textual de la propia decisión. Sigue llamándome la atención cómo la sala, quizás en una intención válida de querer llevar adelante la modernización, como lo denominan ellos, del proceso, caen en este tipo de situaciones que de alguna forma convierten o van a convertir el proceso en una suerte de dados o de ruleta donde él dependerá en sí de la voluntad, de la intención o de las ganas que tengan los jueces o los magistrados a la hora de dictar una decisión o a la hora de interpretar el código procesal. Sobre todo el tema de los principios.
David Echandía cita la propia decisión en esta cantidad de citas que menciona el profesor Escobar. Dice que en el compendio de derecho procesal que la división del proceso es una serie de momentos o periodos fundamentales que algunos han calificado de compartimientos o estancos, en los cuales se reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del juez de manera que determinados actos deban corresponder a determinado periodo, fuera del cual no pueden ser ejercitados no pueden ser ejercitados, y si se ejecutan no tienen valor. Esta cita de David Echandía justamente reafirma y da fortaleza al principio de la eventualidad o de la preclusión procesal, soportada por algo que la Corte Constitucional colombiana ha señalado incluso desde el año 2001, cuando dice que es la preclusión procesal es uno de los principios fundamentales del derecho procesal y que en desarrollo de este se establecen las diversas etapas que han de cumplirse en los diferentes procesos. Así como la oportunidad en que cada una de ellas deben llevarse a cabo los actos procesales que les son propios. En razón a este principio es que se establecen términos dentro de los cuales se pueden hacer uso de los recursos de la ley, así como para el ejercicio de ciertas acciones o recursos extraordinarios cuya omisión genera la caducidad o prescripción como sanción o la inactividad de la parte facultada para ejercer el derecho dentro del límite temporal establecido por la ley. La sala lo que ha dicho al reinterpretar el principio de preclusión o de eventualidad es sencillamente yo te voy a limitar ese derecho, y no solamente porque tú lo has ejercido plenamente, sino que no tiene ningún sentido mantenerlo. Lógicamente yo no creo que bajo este esquema los abogados vayan a presentar pues, un recurso dentro de ese lapso de 5 días. Creo que los casacionistas que están aquí presentes, varios, pueden considerar perfectamente inviable preparar un recurso de casación en tan corto tiempo, cuando a veces los propios 40 días, cuando estamos preparando un recurso de casación, en muchos aspectos se nos vuelven incluso cortos. Por eso la afirmación que hizo el profesor Melo y que hizo el profesor Escobar sobre que las personas que definitivamente redactaron esta decisión, no creo que hayan tenido la oportunidad de sentarse como abogados en ejercicio a redactar la formalización de un recurso de casación. Dice evidentemente que se va a presentar, como ya lo dije, ante la Secretaría de la Sala y establece pues lo que han dicho ya el magistrado Rondón y el profesor Melo, cómo es ese proceso. Se establece una notificación digital, cosa que me parecía lógica, por supuesto. Es decir, si presento el recurso dentro del lapso o dentro de ese lapso, van a notificar a mi contraparte precisamente para que presente la impugnación. Vuelvo entonces al lado de la contraparte. Me notifican, yo presento la impugnación de manera digital y no llevo en la oportunidad dentro de mi lapso de 20 días, no llevo el escrito que presenté. Y la propia sentencia dice que se tendrá como no presentado, con lo cual, evidentemente, la sala no pareciera que no permite o no piensa permitir de ninguna manera que yo pueda enviar inmediatamente, si estoy dentro de mi lapso de impugnación, un nuevo escrito y pedir, por supuesto, oportunidad para su consignación de manera oportuna. ¿Qué sucede si yo presento digitalmente el escrito dentro de los 20 días y la formalización o la impugnación dentro del lapso, y la fecha que me fija la sala para consignar el escrito en físico está fuera de ese lapso? Debe considerarse bajo el esquema planteado que efectivamente ese escrito entonces sí está dentro del lapso porque fue presentado por la Secretaría. Pienso que sí, a pesar de que el físico fue, por supuesto, presentado de manera posterior. Creo que me faltan pocos minutos y voy a sencillamente hacer una pequeña consideración. La sala dice al final
que se deja establecido vía obiter dictum la interpretación del principio preclusivo de eventualidad procesal solo a los efectos del recurso extraordinario de casación. ¿Qué quiere decir esto? Que el lapso de 30 días de despacho para las pruebas no aplica. Es decir, si en un juicio se practica una prueba el día 5 de los lapsos de 30 días de despacho, yo tengo que dejar transcurrir esos 25 días que me faltan de despacho para que venza el lapso probatorio. Igual con la contestación e igual con todos los demás lapsos del proceso. O sea, es extraño cómo la sala hace un análisis doctrinal sobre el formalismo no esencial de mantener un lapso oscuro, ciego de inactividad, con un desgaste adjetivo para las partes y para el aparato judicial, pero lo limita solamente al recurso de casación. Y yo me pregunto, y aquí por supuesto se las dejo a ustedes también, ¿acaso la sala de casación civil, salvo que haya algún interés personal en un recurso de casación por parte de alguno de sus miembros, sacan las decisiones dentro de los lapsos procesales que establece el Código Adjetivo? ¿Acaso no más de uno de ustedes no ha tenido que esperar años por la solución o la resolución de un recurso de casación? Esa es la gran pregunta que hay que hacerle a la sala. Coincido plenamente con lo que han dicho mis compañeros anteriormente. Creo que sigue siendo una sentencia que busca de alguna manera, o como yo digo, preñada de buenas intenciones, pero eso no es suficiente. Y me parece que hay que tener o hay que mirar con mucho cuidado este tipo de decisiones que llevan a interpretar principios tan fundamentales del derecho procesal para dejarlos, digamos, al libre albedrío de la interpretación que puedan hacer jueces y magistrados. Muchas gracias pues por el tiempo y creo que me pasé un par de minutos. No, muchas gracias. Te pasaste 4 minutos, pero no importa, pues fue interesante. Bueno, muchas gracias de todas maneras, porque muy buenos tus aportes, Humberto, como siempre. Mire, dos cositas. Oyendo muy bien a los 3 ponentes, puedo dar una opinión con el propósito de discutirlo después. Es que esta sentencia ha sido vista como un problema burocrático. Insisto en eso. Es muy burocrática. Entonces, lo jurídico y el derecho a la defensa quedó de lado. Es preocupante por esa razón. Y estoy viendo una visión muy burocrática en algunos rasgos de la jurisprudencia esta reciente que se ha venido desarrollando al amparo del activismo judicial. El decano Salvador Iannuzzi me acaba de hacer una pregunta que yo creo que es importante que él mismo la haga de viva voz en el chat privado sobre el laxo, lo que atañe el laxo desde el punto de vista del recurrido, del impugnante. Entonces yo quisiera que se le activara el micrófono a Salvador Iannuzzi, profesor pues, de esta materia y conocedor del tema que estamos hablando a profundidad y que es el actual decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. No sé si se le puede activar para que él mismo haga su interesante pregunta. Salvador, ¿estás por ahí? Sí, cómo no, estoy por acá. Muchísimas gracias. Bueno, realmente, pues esto no estaba previsto. Agradezco pues al doctor Ramón Escobar Salón, pues que tener esta oportunidad de hacer este planteamiento que está en consonancia con las sabias exposiciones que han hecho los exponentes acá. Precisamente en la última exposición del profesor Humberto Angrisano, él hace referencia a la que son las formalidades en el proceso. Fíjense que la Constitución ha venido señalando que se deben abolir las formalidades no esenciales. Ahora, las formalidades no han sido abolidas dentro del procedimiento y yo soy de los que considera que deben mantenerse. ¿Por qué? Porque las formalidades simplemente indican la seguridad jurídica para todos los sujetos procesales, entiéndase los litigantes y el juez. Aquí la decisión señala que una vez que se formaliza
el recurso precluye el lapso, pero se les olvidó de que efectivamente el contrario tiene la posibilidad de impugnarlo. Y hay un lapso para impugnarlo que comenzaba a correr una vez vencidos los 40 días para formalizar. Es decir, que la parte contraria no tenía por qué estar yendo a revisar el expediente, sino el día número 41 para saber si efectivamente se había formalizado o no, obtener una copia del escrito de formalización para preparar su impugnación y consignarla dentro de los 20 días previstos en el Código de Procedimiento Civil. En este momento, si efectivamente fenece, de acuerdo con la decisión, el lapso de formalización, entonces debería comenzar a partir de ese momento inmediatamente el lapso para impugnar el recurso. Entonces, lo que implica que el contrario debería estar revisando el expediente de manera diaria para saber cuándo le comienza a correr su lapso de impugnación. Y obviamente, si se sigue con este criterio, entonces una vez que impugne, entonces ya también precluiría el lapso y comenzaría a correr el lapso para la réplica y así sucesivamente hasta la contrarréplica. Es decir, que esto se crea un caos absoluto, es decir, y una indefensión total que yo no creo que eso pueda ser el sentido de ningún legislador. Ese era el comentario pues, que simplemente quería hacer y nuevamente pues agradezco pues, al doctor Escobar la posibilidad de hacer este planteamiento de manera pública. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias. Muy buena tu pregunta y tu explicación. Ya te voy a dar la palabra, Humberto. Una cosa interesante que a propósito de lo que dice Salvador y lo que hemos dicho, este recurso, o mejor dicho, esta sentencia, que yo la veo, perdonen que sea tan reiterativo, pero es que le tengo mucho miedo a esa palabra, es muy burocrático. Es tan burocrático que la persona que la hizo o las personas que lo hicieron, porque hay alguien ahí como eso de tantas citas de relleno que da tan mala impresión incluso en los trabajos de los estudiantes que presentan trabajos como tesis de grado en especialización que apuntan poca reflexión y muchas citas. Es que lo que importa es el lado del que está trabajando del lado de allá, pero no se pusieron en el pellejo de los recurrentes. Y fíjense una cosa también práctica muy interesante. Esto que Edgar Núñez acaba de vivir hace unos días. Este asunto que yo lo critiqué en un artículo en el Nacional, que presento la formalización por correo electrónico, pero además tengo que presentarlo en físico. Imagínense las personas que viven en el Táchira, con los problemas de gasolina que hay, que envían la formalización por correo electrónico, pero es que eso no es suficiente, es que tienes que traerlo en físico. Entonces, la visión burocrática se está apoderando del proceso venezolano y eso es una amenaza que tenemos que denunciar de una vez. Yo no estoy diciendo que los magistrados estén de acuerdo con eso. Ojalá que haya en todas esas personas que no están identificadas ahí con los teléfonos Galaxy, ojalá que haya alguien del TCJ que esté escuchando esto. Yo quisiera que nos oyeran. Yo no creo que esto sea una trampa, una emboscada que le entendieron maliciosamente los magistrados al foro venezolano, sino los burócratas que trabajan ahí, que están cargados de trabajo y están pensando cómo se quitan trabajo encima, entonces ponen cargas administrativas y burocráticas. Este asunto de la formalización por correo electrónico y la formalización en físico tiene que ser resuelto en función de permitirle a los justiciables presentar su formalización vía correo electrónico nada más. Que este foro y que este tipo de foros sirva para hacer propuestas positivas en beneficio del foro venezolano. Yo me niego, repito, a pensar que es que esto fue hecho con malas intenciones. Quizás la dinámica del trabajo, la tensión que nos ha generado la pandemia, bueno, genera confusión de lado y lado. Pero que este tipo de foros y otros más que debemos hacer y artículos que debemos escribir llamen la atención a los magistrados para que resuelvan este problema. Dejar sin efecto esta decisión y eliminar la traba que significa la doble formalización. Bueno, yo quería decir eso. Estaba levantando la mano Salvador. Edgar está pidiendo la palabra. Vamos a escuchar un momento a Edgar Núñez
Está Humberto también pidiendo la palabra y no veo a nadie anotado en el chat. Sí, y ya lo voy a revisar de todas maneras. Adelante, Edgar. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Yo me hago una pregunta en relación a la sentencia. Una pregunta muy sencillita. ¿Qué utilidad tiene la sentencia? ¿A qué conduce? Es decir, ¿para qué se dicta una sentencia y utilidad? Si partimos del concepto que explicó el profesor Rondón, perfectamente válido, de que ese no es un concepto que tenga que ver, que tenga relación con celeridad, brevedad, concentración, nada de eso. Es simplemente un concepto material para establecer una fórmula cómo yo voy a desarrollar las diversas etapas del proceso. Yo recuerdo que Cuenca explicaba que eso era como una esclusa allá en Calabozo, ¿no? Que cierra el paso de agua y el agua no pasa más, ¿no? Que era como él ponía un ejemplo de lo que era la preclusión. Mi pregunta es elemental, ¿sí? ¿Qué utilidad tiene esa sentencia? Es decir, en este momento, ¿a qué nos conduce? Si tuviésemos esa respuesta, posiblemente entendería uno el por qué. Y repito, la hago partiendo de la base de que no hay relación entre celeridad y preclusión.